Bueno, mi nombre es Nidia Yela Caicedo, soy profesora de matemáticas desde hace 20 años. Trabajo en el Colegio San Francisco de Asís de la localidad 14 de Bogotá y mi propuesta lleva el título Matemática, Resolución de Problemas, TICs y Aula Especializada. El título tiene un orden coherente. Yo le coloqué matemáticas porque se refiere a la reflexión que hice sobre qué matemáticas deben aprender los estudiantes de grado décimo y undécimo de educación media, que les permitan prepararse para un mundo laboral, o las matemáticas que les permitan para ingresar a una educación superior. Después de esa reflexión sobre qué matemáticas y cómo las debían aprender, hice la reflexión sobre cuál sería la estrategia. En ese momento involucro la resolución de problemas, porque la resolución de problemas permite adquirir conocimientos de gran alcance. Eso quiere decir que esos conocimientos yo los puedo utilizar para resolver problemas de la matemática y problemas que tienen que ver con otras ciencias y problemas que están hasta fuera del contexto escolar. Por eso elegí la resolución de problemas. Involucro las tecnologías de la información y las comunicaciones porque la tecnología debe apoyar como herramienta también a la pedagogía, igual como apoya a otras ciencias. Entonces, las tecnologías como el software que utilizo en matemáticas me permiten ir más allá de lo que yo pueda hacer en el aula solamente con el tablero. Me permiten visualizar situaciones matemáticas, me permiten que el estudiante pueda desarrollar su pensamiento espacial, la parte de las comunicaciones, el internet. Lo que encuentro ahí son muchísimas estrategias para que el estudiante vea desde diferentes ángulos, por ejemplo, el mismo concepto. El estudiante también se siente muy cómodo, muy feliz si yo le presento un problema de matemáticas y le digo que ese problema de pronto ya lo resolvió otro estudiante en otro lugar del mundo, que pronto lo consulte, lo investigue, que de pronto comparta con sus compañeros del aula y con otros estudiantes lo que ha trabajado en el aula. Entonces, las tecnologías de la información lo que hacen es abrir el horizonte tanto del pensamiento del estudiante como de las estrategias de enseñanza que debemos utilizar. Después de que consulto sobre cómo puedo involucrar las tecnologías de la información en el aula, creo un documento que es una serie de talleres donde ya se presenta la matemática con tecnología. Esos talleres están sistematizados y organizados en 2 documentos, 2 libros. También veo la necesidad de crear un aula especializada de matemáticas con tecnología. Entonces gestiono ante la Secretaría de Educación del Distrito y ante el Consejo Directivo de la institución para que me den los recursos para dotar esa aula tal como yo la había pensado y la había soñado. Creo el aula desde la parte física, desde los muebles. Entonces yo cambio totalmente los muebles del salón, salgo del tipo de mueble universitario y creo unas mesas redondas con todas las conexiones de red y eléctricas para conectar en cualquier momento un equipo portátil, en cualquier momento una calculadora, en cualquier momento puedo ingresar a la red, hacer una consulta, volver al equipo, volver a la calculadora y volver al cuaderno y al libro. Entonces, el salón es un salón que permite el movimiento, tanto el movimiento físico como el movimiento de información, el movimiento de consulta, la asesoría del profesor, la asesoría con otro estudiante. Mi salón es un salón especial que tiene espacios para trabajar en equipo y también tiene espacios para la socialización.
La estrategia de resolución de problemas es la que permite que el estudiante analice el enunciado del problema. Ahí está haciendo un proceso de descondensación de un documento que está escrito con lenguaje matemático. Entonces ahí ya hay una representación. El estudiante debe pasar de un lenguaje simbólico a un lenguaje visual de pronto del lenguaje simbólico puede pasar a una representación en una tabla, y esas son las herramientas que le permiten al estudiante después solucionar el problema. Entonces hay una gran dificultad con un estudiante cuando uno le presenta un problema. El estudiante se bloquea generalmente, y eso es una situación generalizada aquí y en todas partes. El estudiante hace una operación con un algoritmo, y de pronto yo le involucro ese algoritmo en un problema y ya no lo resuelve, siendo el mismo concepto. Entonces, lo que yo hago es enseñarle primero al estudiante la habilidad, desarrollarle la habilidad para resolver los problemas. ¿Qué es tener habilidad para resolver los problemas? Es analizar el enunciado, descondensar esa información, y yo le enseño a analizarlo y descondensarlo con preguntas. La mejor forma es con preguntas. Le planteo 5, 6, 7, 10 preguntas del mismo enunciado y le empiezo a dar la vuelta, a recorrer el enunciado de arriba a abajo, de abajo acá, a que lo transforme. Ni siquiera le pido que resuelva el problema, le pido que lo transforme y lo entienda. Yo puedo durar ahí una semana enseñándole al estudiante a transformar un enunciado, pero yo sé que esa habilidad para analizar el enunciado después me va a generar a mí una potencia, me va a dar la oportunidad de que después analice todos los enunciados que yo le presente de ahí en adelante. Entonces, después de que el estudiante analiza el enunciado, yo le enseño a representarlo. La representación significa hacer de pronto un diagrama, de pronto hacer una gráfica, y de pronto implica hacer una representación ya que involucre el concepto matemático. La representación se puede hacer en lápiz y papel, pero también la puede hacer en un equipo, porque es que el lápiz y el papel y el tablero me dan la visión solamente de 2 dimensiones, y nosotros necesitamos a veces, para tener una visión clara, ver las 3 dimensiones. Los software que yo manejo le permiten al estudiante representar el problema en 2 dimensiones, 3 dimensiones, ponerlo en movimiento, ponerlo a girar, mirarlo desde diferentes puntos. Entonces es diferente esa representación que yo hago en un equipo a una representación que el mismo maestro le pueda hacer en el tablero. El primer logro es cuando yo organizo todo el plan de área de matemáticas, lo organizo con el enfoque de resolución de problemas. Entonces, cuando un plan tiene ya un enfoque definido, pues lógicamente que tiene ya unas metas claras y lógicamente que va a obtener unos resultados. Involucro a los demás docentes en ese momento, porque si yo creo el plan de área de la asignatura, los demás docentes pues también necesariamente se van a involucrar en el proceso. Y una educación de matemática de calidad, lo más seguro es que le brinde al estudiante habilidades para tener razonamiento, para que sean unos estudiantes analíticos, para que sean unos estudiantes de un pensamiento organizado, para que puedan en cualquier contexto de otras ciencias o de contextos cotidianos generar acciones y pensamientos eficientes, así sea en el trabajo, en su trabajo o en su universidad, si es que van a ingresar. Porque la resolución de problemas lo que genera es conocimientos de gran alcance. Entonces ese es mi logro. Yo quiero que los estudiantes tengan conocimientos de gran alcance, que se salgan de las fronteras del aula y que se salgan de las fronteras de la institución. Si yo logro eso en los estudiantes, pues yo creo que no puedo pedir más.